Hubo una vez una ciudad que reía mientras el cielo lloraba, donde la justicia era burla, donde el extranjero era presa, y donde el pecado se convirtió en ley. No fue destruida por un ejército, no cayó por traición, fue borrada del mapa, por fuego que descendió del cielo. Su nombre, Sodoma. Su historia, un grito que aún resuena. Pero esta no es solo una historia del pasado. Es un espejo, una advertencia, y quizás, tu última oportunidad para huir. Quédate, porque lo que verás no es leyenda, es verdad, y cambiará para siempre lo que creías sobre el juicio y la misericordia. El sur de Canaán no era un desierto común, era un abismo entre cielo y tierra, donde el sol caía como una espada de fuego, y el viento arrastraba el polvo de siglos olvidados. Pero en medio de esa aridez, había un lugar que desafiaba la lógica del mundo, el valle de Siddim, una llanura fértil como un sueño arrancado al caos. Allí, entre ríos subterráneos y lagos salados, se alzaban 5 ciudades, aunque el mundo solo recordaría 2, Sodoma y Gomorra. No eran grandes por tamaño, pero sí por corrupción. Sus muros eran altos, no para proteger, sino para ocultar. Sus calles brillaban por la noche, no por luz, sino por el reflejo del pecado. Y su riqueza no venía del trigo ni del ganado, sino del comercio de la conciencia. Pero antes de que fueran malditas, fueron amadas. Por Abraham, por Lot, por Dios. Había sido Lot quien, años antes, al escoger tierra para su rebaño, vio aquel valle y pensó: aquí está el paraíso. No miró el alma del lugar, solo su superficie, campos verdes, agua abundante, caminos comerciales. Así que cruzó el Jordán y se estableció en Sodoma, primero en las afueras, luego en el corazón mismo de la ciudad. Y mientras los años pasaban, el mundo giraba. Abraham esperaba en Mamre, bajo los encinos, donde una vez 3 extraños le anunciaron un hijo. Lot, en cambio, se hundía, no en pobreza, en costumbre. Se acostumbró al ruido, al luto, al silencio cómplice ante la injusticia. Dejó de ser extranjero, se convirtió en ciudadano, pero el cielo no olvidaba. Dios, que había caminado con Adán en el huerto, que había sellado un pacto con Noé tras el diluvio, ahora miraba hacia el sur y escuchaba, no solo el clamor de la fiesta, sino el grito silencioso de los oprimidos, el llanto de los vulnerables, el gemido de la tierra misma, contaminada no por fuego, sino por maldad. Y entonces, una tarde, mientras Abraham descansaba a la entrada de su tienda, bajo el calor del mediodía, 3 hombres aparecieron en el horizonte. No caminaban como viajeros, caminaban como si el tiempo les perteneciera. Uno de ellos, el centro, irradiaba una presencia que no era humana. Abraham corrió a recibirlos. Les lavó los pies. Les ofreció pan, carne, leche. No sabía que, entre ellos, venía el juez del universo. Y mientras comían, uno de los 3 dijo: ¿Dónde está Sara, tu mujer? Y cuando supieron que tendría un hijo, rieron. No por incredulidad, sino por gracia. Pero luego, los hombres se levantaron. Iban hacia Sodoma. Porque, dijo el que parecía el líder, el clamor de Sodoma y Gomorra es grande, y su pecado muy grave. Abraham no los detuvo, pero comenzó a caminar con ellos. No como súbdito, como intercesor, porque algo en su espíritu le decía: si hay justicia, habrá misericordia. Y si hay una chispa de bondad en aquella tierra, quizás el fuego no caiga. El sol se ponía sobre Mamre. Las sombras se alargaban como dedos sobre el desierto. Y mientras los 3 avanzaban hacia el sur, Abraham se detuvo en una colina. Y desde allí, empezó a negociar con Dios. Abraham permaneció de pie en la colina, con los pies descalzos sobre la piedra caliente, mientras los 3 viajeros descendían hacia el sur, en dirección a Sodoma. No lo seguía, no podía, pero su alma sí. Cada paso que ellos daban era un latido en su pecho. Sabía que no eran simples hombres. Uno de ellos era el Señor, el Rey invisible, el juez del universo. Y su destino no era visitar, sino juzgar. Y entonces, como si el viento le hubiera traído una revelación, Abraham avanzó un paso más. No con arrogancia, con temor, con fe. ¿Destruirás al justo con el malvado?, preguntó, la voz apenas un susurro, pero clavada en el silencio del desierto. ¿Acaso el juez de toda la tierra no hará justicia? No fue una acusación, fue un ruego, un acto de coraje divino, porque Abraham no defendía a su rey, defendía el carácter de Dios. Y
Y el Señor se detuvo, no con ira, con atención, y respondió: si hallo 50 justos en la ciudad, por amor a ellos, perdonaré a todo el mundo. Fue como si el cielo contuviera el aliento. Abraham, al oírlo, sintió un rayo de esperanza. 50, solo 50. Una chispa en medio de la oscuridad. Pero no se detuvo. Bajó la voz, humilde, como quien toca una puerta cerrada. ¿Qué si faltan 5? Por 45 no perdonarás. Y Dios respondió: no la destruiré por 45. Una pausa. El viento agitó la túnica de Abraham. Su corazón latía más fuerte que nunca. ¿Y si son 40? Por amor a 40, no lo haré. Así siguió. 30, 20, hasta que, con la voz quebrada, dijo: no se enoje mi señor, pero hablaré aún una vez más. ¿Y si se hallan 10 justos? Y el Señor, cuya misericordia es más profunda que los abismos, respondió: por amor a 10, no la destruiré. Y con eso, los 3 viajeros continuaron su camino. No con prisa, con propósito, como si ya supieran lo que encontrarían. Abraham regresó a su tienda, no con alivio, con angustia, porque sabía que 10 justos eran pocos en una ciudad donde el mal se había vuelto ley. Y mientras el sol se hundía tras las colinas de Hebrón, se postró en oración, no por su hijo, ni por su ganado, sino por un sobrino que había elegido vivir en la sombra. Lot, murmuró, aún queda algo de luz en ti. Y en ese momento, bajo un cielo sin estrellas, 2 de los 3 viajeros entraron en su mundo. No con espadas, no con ejércitos, con el silencio de quienes no temen a la oscuridad, porque son luz. La ciudad los recibió con desprecio. Sus calles, iluminadas por antorchas que parecían hechas de fuego negro, huían con una vida que no era alegría, sino voracidad. Los hombres de Sodoma, desde todos los confines de la ciudad, se acercaron a la puerta donde Lot los había hospedado, no para conocerlos, sino para humillarlos. Y allí, en la entrada de una casa humilde, comenzó la cuenta regresiva. Porque cuando el mal se burla del bien, el cielo ya no discute, actúa. Y Abraham, desde su colina, aunque no lo sabía, había sellado no el perdón de Sodoma, sino su sentencia, porque si ni siquiera 10 justos podían encontrarse, entonces la tierra ya no era morada, era sepulcro. Y mientras el primer grito de furia resonaba en las calles de Sodoma, los cielos comenzaron a oscurecer, no por nubes, por juicio. La noche cayó sobre Sodoma como una capa de humo. No era oscuridad natural, sino una que parecía respirar, densa, cargada de efluvios de vino agrio, brisas forzadas y promesas rojas. Las calles, empedradas con piedra negra pulida por siglos de pasos corruptos, reflejaban el fuego de las antorchas como espejos de azul. Y en medio de aquel infierno disfrazado de ciudad, una casa humilde en los límites del mercado ardía con una luz diferente, no de fuego, sino de temor sagrado. Allí, Lot, con el rostro pálido y las manos temblorosas, cerró la puerta tras los 2 viajeros. No eran huéspedes cualquiera. Lo supo desde que los vio. Caminaban sin fatiga, hablaban sin vanagloria, y sus ojos, aunque humanos en apariencia, parecían ver más allá de las paredes, más allá del tiempo. Les ofreció pan sin levadura, agua para los pies, un lugar al resguardo del frío. Pero no tuvo tiempo de descansar. Poco después, un rumor comenzó a crecer en las calles. Primero como un susurro, luego como un rugido. Hombres de todas las edades, desde los jóvenes de mirada vacía hasta los ancianos de rostro endurecido por el pecado, se congregaron frente a la casa, no con antorchas de bienvenida, sino con garrotes, cuchillos y ojos que brillaban con lujuria y dominio. «Saca a esos hombres», gritaron, golpeando la puerta con furia. «Queremos conocerlos». La palabra no era hospitalidad, era violencia, era desafío, era la encarnación del caos, el momento en que la criatura se alza contra el Creador, no con espadas, sino con vida. Lot salió, temblando, y se postró ante la multitud, no como juez, como súplica. «Hermanos míos, no hagan este mal. Tengo 2 hijas vírgenes. Hagan con ellas lo que quieran, pero no toquen a estos hombres, porque han entrado bajo la sombra de mi techo». Fue una propuesta desesperada, no justa, no santa, pero reveladora, porque en medio de la depravación, Lot aún conservaba un resquicio de ley, la obligación de proteger al huésped. Era un destello, una chispa en medio de la ceniza, pero la multitud no quería justicia, quería poder,
y rechazó su oferta con desprecio. Empujaron a Lot, lo golpearon y juraron: este extranjero viene a juzgarnos. Ahora te trataremos peor que a ellos. Y se abalanzaron sobre la puerta. Fue entonces cuando los dos viajeros actuaron, no con truenos, no con espadas. Desde dentro, extendieron sus manos. Y cuando los atacantes tocaron la puerta, una ceguera repentina los golpeó. No era enfermedad, era juicio. Cayeron al suelo, ciegos, desorientados, como si el mundo se hubiera vuelto contra ellos. Desde el interior, una voz tranquila, pero inquebrantable, dijo: ¿dónde están los que te aseguran? ¿Quieres que los castigue? Lot, aún en el suelo, negó con la cabeza. Sabía que si los destruían, la ciudad entera los perseguiría. Pero también sabía que ya no había salida. Ni para él, ni para su familia. Los viajeros lo tomaron del brazo y lo levantaron. ¿Tienes más familia aquí? ¿Yerno? ¿Hijos? ¿Hijas? Sácalos de este lugar, porque vamos a destruir esta ciudad. El clamor ante el Señor es grande, y Él nos ha enviado para consumar el juicio. Lot vaciló, no por incredulidad, por miedo, por vergüenza, porque sabía que sus propios yernos, hombres que habían comido en su mesa, que habían jurado alianza, lo mirarían como a un loco. Y así fue. Cuando corrió a sus casas, les dijo: levántense, salgan de aquí, porque el Señor destruirá la ciudad. Y ellos se rieron, no con tristeza, con burla, como si la idea de un juicio divino fuera la más absurda de las fábulas. Y mientras la ciudad seguía riendo, los cielos ya no escuchaban, solo esperaban. Y en la casa de Lot, los dos ángeles tomaron a su familia por la mano. Huyan, dijeron, no miren atrás, no se detengan en toda la llanura, escapen al monte, no sea que perezcan, porque el fuego ya bajaba, no del cielo, aún no, pero en el corazón de Dios. La cuenta había terminado, 10 justos, ni siquiera uno, solo Lot, su esposa y sus 2 hijas, 3 almas, una familia, la última chispa antes del diluvio de fuego. La huida comenzó antes del amanecer, no con trompetas, no con alarma, con el silencio de quienes saben que cada paso puede ser el último. Los pies de Lot, su esposa y sus 2 hijas desnudas de sueño y temor, pisaron la tierra dura del valle con una prisa que no era coraje, sino supervivencia. Detrás de ellos, Sodoma aún dormía en su pecado, ajena al hecho de que ya había sido juzgada. Las murallas, altas y negras, se alzaban como tumbas erigidas por los vivos. Las puertas, cerradas con trancas de hierro, no protegían, solo encerraban. Los 2 ángeles iban delante, no corriendo, sino caminando con una autoridad que hacía temblar el suelo. Su presencia no era visible en forma, sino en efecto. Las sombras se apartaban de su paso, las piedras parecían inclinarse, y donde pisaban, brotaba un leve vapor, como si la tierra reconociera a sus señores. Lot, con la respiración agitada, miraba atrás, no por nostalgia, por duda. ¿Había hecho bien en irse? ¿No podría haber hablado más? ¿Convencido a alguien más? Pero en su corazón, sabía la verdad. Sodoma no se había corrompido de un día para otro. Había sido lenta, insidiosa, como el musgo que cubre una roca, como la sal que envenena el suelo. Primero, se toleró lo inmoral. Luego, se celebró. Y al final, se convirtió en ley. Y ahora, mientras huía, comprendió que no solo había vivido en Sodoma. Se había acostumbrado a ella. Había dejado que sus hijas crecieran entre sus sombras. Había callado cuando debió hablar. Y por eso, aunque era el justo que Pedro mencionaría siglos después, no era puro. Era salvado por misericordia, no por mérito. El cielo comenzó a cambiar, no con nubes, sino con una claridad antinatural. Un resplandor amarillento se extendió desde el este, como si el sol estuviera ardiendo antes de nacer. El aire se volvió pesado, denso, como si el oxígeno mismo se hubiera corrompido. Huyan, no se detengan, gritaron los ángeles. No miren atrás, el monte es su refugio. Pero Lot, al ver las colinas lejanas, tembló, no por el esfuerzo, por el miedo. Las montañas eran inhóspitas, sin agua, sin refugio. Y él, un hombre de ciudades, de mercados, de techos seguros, no podía imaginar vivir allí. Entonces, cayó de rodillas. No puedo llegar al monte, suplicó. El mal me alcanzará, pero hay una ciudad pequeña, cerca, déjame huir allí. ¿Acaso no es pequeña?
Los ángeles lo miraron, no con desprecio, con compasión, porque conocían su debilidad. Y uno de ellos respondió: Bien, concederé también esto, no destruiré la ciudad a la que huyes. Pero apresúrate, no te detengas en toda la llanura, y no mires atrás, o perecerás. Fue la última gracia. Zoar, la ciudad pequeña, se convirtió en refugio, no por su santidad, sino por la misericordia de Dios. Y los ángeles desaparecieron, no con estruendo, sino como el humo que se disuelve en el aire. La familia corrió. Las hijas, jóvenes y asustadas, arrastraban a su madre, que caminaba como en sueños, con los ojos fijos en el suelo. Y Lot, con el corazón en la garganta, no se detuvo hasta ver las puertas de Zoar a lo lejos. Pero entonces, algo ocurrió, algo que no se vio, no se oyó, pero se sintió. Desde el cielo, sobre Sodoma y Gomorra, sobre Adama, Seboim y las otras ciudades del valle, una lluvia comenzó a caer. No de agua, de fuego, de azufre, de ceniza viva, como si el mismo infierno se hubiera abierto desde arriba. Y en ese instante, la esposa de Lot, sin pensarlo, sin querer, giró su rostro. Solo una vez. Solo un segundo. Solo un acto de nostalgia, de incredulidad, de apego. Y fue suficiente. ¿Dónde estuvo su cuerpo? Quedó una estatua de sal. No por venganza, por advertencia, porque algunos lazos no se rompen con los pies, se rompen con el corazón. Y mientras el fuego devoraba el valle, y el humo subía como un grito sin fin, Lot, con sus hijas, entró en Zoar. No como rey, no como vencedor, como el último superviviente de un mundo que ya no existía. El amanecer no llegó al valle de Sittim. Fue devorado, donde una vez hubo risas, mercados, hogares y altares. Ahora solo existía un infierno en movimiento. Desde las alturas, como si el cielo mismo se hubiera rasgado, comenzó a caer una lluvia que no mojaba, sino que quemaba. No era agua, era azufre encendido, piedras de fuego que descendían como meteoros, explotando al impacto, derritiendo piedra, arrasando muros, incinerando todo lo que tocaba. Sodoma fue la primera. Sus puertas, reforzadas con bronce, se derritieron como cera. Sus torres, orgullosas y altas, se desplomaron en una tormenta de chispas. Las calles, antes llenas de burla y desafío, se convirtieron en ríos de lava. Los pozos de agua hirvieron y estallaron. Y los hombres que la noche anterior habían golpeado la puerta de Lot, ahora corrían sin dirección, ciegos de terror, hasta que el fuego los consumía en silencio. Gomorra, al este, no fue más que un eco. Sus templos a dioses olvidados se derrumbaron con un crujido que resonó como un himno. Sus riquezas, acumuladas con opresión y engaño, se convirtieron en ceniza flotante. Ni siquiera los tesoros escondidos bajo tierra escaparon. El fuego los sacó a la superficie, como si la tierra vomitara lo que había sido contaminado. Y no solo ellas, Adama, Seboim y la quinta ciudad, cuyo nombre se borró de los libros, fueron borradas del mapa. No por ejércitos, no por terremotos, por decreto del Altísimo. El cielo entero parecía participar. Relámpagos negros cruzaban las nubes, no con truenos, sino con un silencio enredador. El viento no soplaba, empujaba, como una mano invisible que arrastraba todo lo que quedaba hacia el abismo. Y el olor era insoportable. Azufre, carne quemada, madera calcinada, metal derretido. Un hedor que no pertenecía a este mundo, como si el infierno hubiera dejado una huella tangible. Desde una colina lejana, Abraham observaba. Había regresado al lugar donde había intercedido. Y ahora, al mirar hacia el sur, vio lo que nadie más vería. Una columna densa de humo que subía del valle, como el humo de una forja gigantesca. No era el humo de una ciudad en llamas. Era el humo de una civilización borrada. No gritó, no lloró, se postró, porque entendió que no era solo juicio. Era límite, un punto en el que la paciencia de Dios se encuentra con la obstinación del hombre, y el cielo, por amor a la justicia, debe actuar. Y en ese momento, supo que no había fallado, había intercedido. Dios había escuchado, y aunque no hubiera 10 justos, ni siquiera uno más allá de Lot, la misericordia no había desaparecido. Se había manifestado en la altura, en la advertencia, en la gracia de Zoar. Pero también supo esto: el pecado no es solo un acto, es un sistema. Una ciudad no se corrompe por un hombre malo, sino por miles que caen. No cae por un día de maldad,
sino por generaciones de elecciones equivocadas. Y cuando el corazón colectivo se endurece, la tierra misma se niega a seguir siendo morada. El fuego continuó ardiendo por días. No se apagó. Fue contenido, como si Dios hubiera trazado una frontera invisible. Hasta aquí llegará el fuego, y no más. Y cuando al fin el humo se disipó, lo que quedó no fue una ruina. Fue un vacío, un lugar donde ni siquiera las aves se posaban, donde el viento no traía ecos, sino silencio. Un monumento no de piedra, sino de advertencia. Y en medio de todo, una pregunta flotaba en el aire, más persistente que el olor a azufre. ¿Qué hubiera pasado si, en lugar de días, un solo corazón justo hubiera gritado en medio de la noche? Cuando el fuego cesó, el valle de Silvín no quedó reducido a ruinas. Quedó anulado, como si la tierra misma hubiera sido declarada no apta para la vida. Ninguna planta brotó, ningún animal se acercó, ni siquiera el viento parecía querer cruzar aquel lugar. Solo el silencio reinaba, denso, absoluto, como si el mundo contuviera el aliento tras un grito de guerra. Abraham, desde su colina en Mamre, no volvió a mirar. Sabía que lo que había visto no era para ojos humanos. No era solo destrucción, era separación. Un corte entre lo sagrado y lo profano tan profundo que ni el tiempo podría sanarlo. Y aunque su sobrino había sido librado, el peso de la tragedia lo marcó. No habló del asunto. No contó la historia. Solo oró, porque comprendió que algunas verdades no se cuentan para impresionar, sino para advertir. En Zoar, Lot vivía ahora como un fantasma. No en una casa, sino en una cueva en las laderas de las montañas. Había entrado a la ciudad pequeña, como se le permitió, pero no se quedó. El miedo lo consumía. Temía que, aunque Zoar hubiera sido perdonada, el juicio no hubiera terminado. Temía que, al ser él el único justo en medio de la corrupción, el fuego lo alcanzara por asociación. Así que huyó más allá del perdón, hacia lo inhóspito, como si solo en el desierto pudiera respirar. Y allí, en la oscuridad de la gruta, con sus 2 hijas como única compañía, el alma de Lot se quebró. No por el hambre, no por el frío, por la soledad del superviviente. Porque él, que una vez había sido próspero, respetado, dueño de rebaños y tierras, ahora era un náufrago en una isla de cenizas. Su esposa, convertida en sal, era un monumento de advertencia. Sus yernos, los hombres que se rieron de él, ahora eran polvo. Y él era el último testigo de un mundo que ya no existía. Pero en medio de su colapso, surgió una locura disfrazada de lógica. Sus hijas, jóvenes y sin marido, temían que no hubiera futuro. No queda hombre en la tierra, dijeron, para que podamos perpetuar nuestra descendencia. Y en su desesperación, tomaron una decisión que mancillaría incluso la memoria de la salvación. Embriagarían a su padre y se acostarían con él, para conservar la estirpe. No fue pasión, fue desesperación, no fue amor, fue miedo a la extinción. Y así, en la oscuridad de la cueva, mientras Lot, ajeno, dormía bajo el efecto del vino, el último acto de corrupción de Sodoma encontró refugio incluso en el refugio. Y de aquel acto nacerían 2 naciones, Moab y Amón, pueblos que, siglos después, se enfrentarían a Israel, no solo en batalla, sino en tentación. Porque el pecado no muere con las ciudades, se transmite, se esconde, y a veces, nace en la oscuridad de una cueva, donde el miedo sustituye a la fe. Pero mientras el sol se ponía sobre las montañas, y el viento arrastraba partículas de ceniza hacia el mar muerto, algo ocurrió en el cielo. Una nube, pequeña, blanca, pura, se formó sobre Mamre. No tronó, no llovió, solo flotó, como un signo, como si Dios dijera, el juicio ha pasado, pero la promesa sigue. Porque mientras Sodoma ardía, en otra parte del mundo, Sara, esposa de Abraham, sintió por primera vez el movimiento de una vida, dentro de su vientre estéril, y el hijo que nacería, llamado Isaac, sería el comienzo de una nación, que recordaría esta historia, no como una fábula, sino como una advertencia. El pecado destruye, pero la promesa permanece. El mar muerto no es como los demás mares. No acaricia las orillas, las devora, no refleja el cielo, lo distorsiona, y sus aguas, densas de sal, no sostienen vida. Ni pez, ni planta, ni insecto. Es un espejo muerto, extendido bajo un cielo que parece más bajo, como si el juicio aún pesara sobre él. Y allí,
En sus costas, se alza un desierto de ceniza y roca negra, donde la tierra está agrietada como piel quemada. Nada crece, nada corre, nada canta. Es el lugar donde una vez estuvieron Sodoma y Gomorra. No hay ruinas visibles. No hay columnas caídas, ni templos, ni calles. Solo un vacío. Como si la tierra hubiera tragado todo rastro de aquel mundo. Como Jonás fue tragado por la ballena, pero sin posibilidad de regreso. Los viajeros evitan el lugar. No por peligro físico, sino por inquietud. Dicen que el viento susurra nombres olvidados. Que en las noches sin luna, se oyen gritos ahogados. Que si uno mira demasiado tiempo hacia el este, siente que algo lo observa desde arriba. Y es verdad, el lugar está marcado, no por fantasmas, por memoria, porque no fue destruido solo con fuego. Fue sellado por el tiempo, como una herida que no se cura, sino que se convierte en advertencia. Los pastores cuentan que, en días de tormenta, cuando el viento azota las colinas de Moab, se ven destellos bajo la superficie del mar, como si el azufre aún ardera en las profundidades. Y algunos juran que, entre las grietas del suelo, hay piedras que brillan con una luz pálida, como si conservaran el eco del juicio divino. Pero lo más inquietante no es lo que se ve, es lo que no se oye. Ni siquiera los cuervos se animan a él. Las serpientes lo evitan. Hasta los escorpiones, criaturas del desierto, prefieren otras arenas. Es como si la tierra misma dijera: aquí no se vive, aquí se recuerda. Y en medio de este desierto, hay una formación de sal que se alza como una estatua. Algunos dicen que es solo roca moldeada por el viento. Otros, que es lo que queda de la esposa de Lot. No por castigo cruel, sino por advertencia eterna. Porque ella no fue destruida por maldad, sino por apego, por un último vistazo al pasado, por un corazón que, aunque huía, aún amaba lo que debía dejar atrás. Y es allí donde los peregrinos, siglos después, se detienen. No para burlarse, para reflexionar, porque su historia no es solo sobre mirar atrás, es sobre lo difícil que es soltar lo que corrompe, aunque sepamos que nos destruirá. En las noches claras, cuando las estrellas se reflejan en el mar sin vida, algunos juran ver una columna de humo en el horizonte. No densa, como la que Abraham vio, sutil, como un recuerdo, como si el cielo aún no hubiera terminado de limitar. Y entonces, en el silencio, surge una pregunta que atraviesa los siglos. ¿Cuántas ciudades hay hoy, con muros altos y luces brillantes, que caminan hacia su propio valle de Sillín? ¿Cuántos corazones, bajo la apariencia de prosperidad, ya están condenados por su indiferencia ante el bien? Porque Sodoma no fue destruida por un solo pecado. Fue destruida por la normalización del mal, por el silencio de los justos, por la risa ante la advertencia, por el rechazo de los ángeles cuando tocan a tu puerta. Y mientras el viento arrastra cenizas sobre el mar, una verdad permanece: la tierra puede arder, pero el espíritu puede salvarse. Si huye, si no mira atrás, si obedece. Siglos después, en una tierra que ya no conocía el rostro del grito de Sodoma, un hombre salió del desierto como una llama solitaria. Su nombre era Isaías, hijo de Amós, profeta llamado desde el vientre materno, ungido no con aceite, sino con unción. Y en medio de la gloria de Judá, cuando el templo brillaba con oro y el rey reinaba con júbilo, él alzó su voz no para alabar, sino para desgarrar el cielo con la verdad. Escuchen, cielos, presta atención, tierra, que el Señor habla. Hijos crié y enaltecí, pero ellos me han despreciado. No mencionó Sodoma por su nombre en el primer instante. La nombró con imágenes, con símbolos, con eco. ¿Qué me importan a mí la multitud de vuestros sacrificios?, dijo el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales cebados. La sangre de becerros, de corderos y de machos cabríos no me agrada. Y entonces, como un rayo que parte la roca, llegó el golpe. Ay de la nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad. Vuestras manos están llenas de sangre. Y luego, las palabras que resonarían por la eternidad. Lávense, limpiense, quiten la maldad de sus acciones de delante de mis ojos. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, ayuden al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan a la viuda. Y tras el juicio, la promesa: aunque sus pecados sean como la escarlata, serán blancos como la nieve, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como la lana. Pero antes de la gracia, vino la comparación que estremeció a Judá.
Oigan la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma. Escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. No fue una metáfora, fue una identificación directa. El profeta no estaba diciendo que Judá se parecía a Sodoma. Estaba diciendo que era Sodoma. Misma hipocresía, mismo desprecio por el pobre, misma religión vacía, mismo corazón endurecido. Y en ese momento, el fuego del valle de Siddim volvió a arder, no en el suelo, sino en el alma del pueblo. Porque Isaías no hablaba de un castigo pasado. Había venido a advertir uno futuro. No con azufre, quizás, pero sí con exilio, con espada, con ruina. Y sin embargo, en medio del juicio, el profeta vio más allá. En una visión, vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, rodeado de serafines que clamaban: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Y allí, en el templo, comprendió que el fuego que destruyó Sodoma era el mismo que purificaba al profeta. Un carbón encendido, tomado del altar, tocó sus labios. He aquí, dijo, tus iniquidades han sido quitadas, tu pecado ha sido expiado. Fue un momento claro. El juicio no existe solo para destruir, existe para limpiar, para hacer espacio a la redención. Y así, Isaías, el que recordó el fuego, también anunció al siervo sufriente, aquel que cargaría con la iniquidad de muchos. No con espada, con amor, no con azufre, con sangre, porque el mismo Dios que destruyó Sodoma también enviaría un Salvador, uno que no huiría del pecado, sino que lo llevaría sobre sí. Y mientras el profeta caminaba por las calles de Jerusalén, con los ojos llenos de visiones, el eco del valle de Siddim seguía presente, no como amenaza, sino como advertencia, porque el pecado tiene precio, pero la gracia tiene nombre. En los días del rey Sedequías, cuando las murallas de Jerusalén aún se alzaban orgullosas y el templo brillaba bajo el sol, un hombre caminaba por los aposentos reales con el corazón dividido. No era rey, pero hablaba en nombre del Rey del cielo. Su nombre era Jeremías, el profeta de los ojos llorosos, el hombre que nació para anunciar el fin. Y en su boca, como una espada envainada en tristeza, llevaba un mensaje que nadie quería escuchar. Si no salen al encuentro de los reyes de Babilonia, esta ciudad será entregada al fuego. Sedequías lo recibió en secreto, no en el trono, sino en una cámara oculta, como si temiera que las paredes hablaran. ¿Hay palabra del Señor?, preguntó, no con fe, sino con inquietud, porque ya había escuchado antes, y odiaba lo que significaba. Jeremías no vaciló. Sí, respondió, serás entregado en manos del rey de Babilonia, y esta ciudad será quemada. El rey bajó la mirada, no por arrepentimiento, por miedo, miedo a perder el trono, miedo a ser humillado, miedo a que su nombre fuera borrado, no por la espada, sino por la traición de su propio pueblo. Pero más que miedo, había negación, porque en su corazón, Sedequías creía que Jerusalén no podía caer. Era la ciudad de David, la morada del templo, el lugar donde Dios había puesto su nombre. ¿Cómo podría ser destruida como Sodoma? Y sin embargo, Jeremías insistía, no se engañen, diciendo, templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este. He aquí, vosotros confiáis en palabras falsas, que no aprovechan nada. Y luego, el bosque cortaba el aire. Habéis destruido esta casa, que se llama por mi nombre, y la habéis convertido en cueva de ladrones. No era solo idolatría, era corrupción sistémica, justicia vendida, viudas despojadas, niños hambrientos, sacerdotes que bendecían con una mano mientras robaban con la otra. Y el pueblo, mientras tanto, ofrecía sacrificios como si eso bastara. ¿Acaso soy yo Dios solamente de cerca?, decía el Señor. ¿No soy también Dios de lejos? ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Y entonces, Jeremías pronunció la frase que heló la sangre del rey. Como a Sodoma fue, así será a Jerusalén. Una pausa. El viento silbó entre las cortinas. Ni siquiera los centinelas se movieron. Sedequías no lo mató, pero ordenó que lo encarcelaran. No por herejía, por incómodo, por decir en voz alta lo que todos negaban en silencio. Y Jeremías fue arrojado a una cisterna seca, un hoyo profundo lleno de lodo. Allí, hundiéndose, solo, abandonado, el profeta lloró. Maldito el día en que nací. Nadie me felicitó, porque el peso de la ira del Señor no se apartó de mí.
pero ni siquiera en el fango, su voz se apagó, porque un eunuco llamado Ebed-Melech, hombre de Cus, lo rescató. Con sogas, con valor, bajó a la cisterna y lo sacó, no como héroe, sino como testigo. Y Jeremías, limpio de lodo pero no de dolor, volvió a hablar. No al rey, al pueblo. Salgan de esta ciudad, gritaba en las calles. Entreguen a los babilonios lo que ya pertenece al fuego. Pero no lo escucharon. Como los yernos de Lot, se rieron. Como los hombres de Sodoma, cerraron la puerta. Y mientras el ejército de Nabucodonosor avanzaba desde el norte, y el cielo se oscurecía sobre el valle de Hinnom, el profeta sabía que no era solo una guerra, era la repetición del juicio, porque cuando un pueblo olvida al oprimido, cuando la religión se convierte en teatro, cuando el corazón se endurece ante la advertencia, el fuego no tarda, no cae del cielo como azufre, pero viene, con ejércitos, con hambre, con exilio. Y cuando Jerusalén finalmente ardió, y el templo fue saqueado, y el rey fue cegado y llevado en cadenas, Jeremías no dijo, se lo merecían. Se sentó sobre los escombros, y escribió un libro, Lamentaciones, porque el que ama la ciudad, aunque sea justa en su destrucción, llora, y en medio de sus lágrimas, una promesa viva, porque las misericordias del Señor no se han acabado, nuevas son cada mañana, porque incluso después del fuego, la esperanza no muere, solo espera, en las orillas del río Cabaón, donde los sauces llorones se inclinaban como si compartieran el dolor del pueblo, los cautivos de Judá colgaron sus armas. No por pereza, no por paz, por vergüenza. ¿Cómo cantarán el cántico del Señor en tierra extraña? ¿Cómo alabar al Dios de Sión cuando Babilonia los tiene de rodillas? Entre ellos, un hombre joven, de mirada profunda y frente marcada por el estudio, no tocaba el arpa. Leía, escribía, oraba. Su nombre era Daniel, hijo de David, pero no de la corona, sino del exilio. Y aunque vestía la túnica babilónica, su corazón permanecía en la tierra que ardió. Cada día, al alba, abría las ventanas de su casa hacia Jerusalén y oraba, no una, ni dos, sino 3 veces al día. No en secreto, en público, como si desafiara al imperio con cada palabra. Señor, Dios de los cielos, grande y temible, que guardas tu pacto y tu misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. No era rebeldía, era fidelidad, porque Daniel sabía que el fuego que destruyó a Sodoma no era solo un castigo del pasado, sino una advertencia para el presente, y que Babilonia, con sus torres, sus ídolos, su orgullo, caminaba por el mismo camino. Una noche, mientras el rey Nabucodonosor dormía, tuvo un sueño que lo sacudió hasta los huesos. Una estatua gigantesca, de cabeza de oro, pecho de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies de barro mezclado con hierro, se alzaba como símbolo del imperio. Pero de pronto, una piedra, no tallada por manos humanas, golpeó sus pies. Y la estatua se desmoronó, hasta convertirse en polvo arrastrado por el viento. Y la piedra creció hasta llenar toda la tierra. Nadie pudo interpretarlo, hasta que Daniel, lleno del Espíritu, habló. Tú eres la cabeza de oro, pero después de ti surgirá otro reino inferior, y luego otro tercero, y luego un reino fuerte como el hierro. Pero en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será destruido jamás. El rey se postró, no ante Daniel, ante el Dios que revela misterios, y lo honró. Pero el reino no cambió, el corazón sí. Años después, bajo Belsasar, el orgullo volvió. En una gran fiesta, mientras el rey y sus príncipes bebían vino en los vasos del templo de Jerusalén, burlándose del Dios de los judíos, una mano apareció en la pared, no de carne, de fuego, y escribió 3 palabras: Mene, Mene, Tekel, Parsin. Nadie entendió, hasta que Daniel fue llamado, y con voz firme, declaró: Dios ha contado los días de tu reino, y los ha terminado. Has sido pesado en balanza, y hallado falta. Tu reino será dividido y dado a los medos y persas. Esa misma noche, Belsasar fue muerto, y el imperio cayó. Pero Daniel no se regocijó. Sabía que no era victoria humana, era juicio divino. Como Sodoma, como Gomorra, como Jerusalén, los imperios caen no por ejércitos, sino por soberbia, por olvidar al Altísimo. Y mientras Babilonia ardía en el caos, Daniel oró de rodillas, con los ojos cerrados, no hacia el palacio, sino hacia el este, hacia la tierra prometida, hacia el templo en cenizas.
y en su corazón, una promesa. Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende y actúa. Por amor a ti mismo, no tardes. Porque el fuego que destruye también purifica, y el mismo Dios que juzga a las naciones, también restaura a su pueblo, no por mérito, por pacto, por misericordia. Y en medio del exilio, entre sombras y esperanza, Daniel soñó no con venganza, sino con un hijo de hombre que vendría sobre las nubes del cielo, y recibiría un reino eterno, uno que no pasaría, uno que no se quebraría, uno que barrería a todos los imperios de la tierra, como el viento barre la ceniza de Sodoma. El año 538 a.C. rompió el silencio del exilio, no con trompetas, ni con ejércitos, sino con un decreto. Ciro, rey de Persia, movido por un designio que no comprendía del todo, firmó un edicto que resonaría como un eco del cielo. El Señor, Dios de los cielos, me ha entregado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. Fue como si el tiempo, congelado durante 70 años, volviera a fluir. Los cautivos levantaron la cabeza. Las arpas, colgadas en los sauces, fueron descolgadas, no para cantar aún, pero sí para esperar. Y entre los que regresaron, un hombre de mirada firme y espalda recta lideró la caravana. Zorobabel, nieto del rey David, portador no de corona, sino de promesa. A su lado, Jesús el sumo sacerdote, vestido con túnica limpia, como símbolo de una nueva alianza. No venían a reconstruir un imperio, venían a levantar una vida. Cuando llegaron a Jerusalén, lo que vieron no fue una ciudad, fue un esqueleto de piedra. Las murallas, derribadas. El templo, reducido a montones de escombros cubiertos de tierra. Las calles, invadidas por malas guerras. Y en el aire, un silencio denso, como si la tierra recordara el fuego. Pero el primer acto no fue de construcción, fue de adoración. En el lugar donde una vez estuvo el altar, los levitas levantaron uno nuevo, de piedras naturales, sin tocar con hierro. Y sobre él, ofrecieron holocaustos. No por gloria, por memoria, por arrepentimiento, por esperanza. Y cuando el fuego subió al cielo, algo ocurrió. Los ancianos que habían visto el primer templo, el de Salomón, lloraron en voz alta. No por tristeza, sino por contraste. Ese altar era humilde. Esa casa, pequeña, no tenía el oro, ni la gloria, ni la altura del pasado, pero era verdadera. Los jóvenes, en cambio, gritaron de alegría, porque para ellos no era una sombra, era un comienzo. Y en medio de ese llanto y ese grito, el profeta Ageo alzó su voz. ¿Quién queda entre vosotros que vio esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es como nada a vuestros ojos? Pero ahora, sé fuerte, Zorobabel. Sé fuerte, Jesús. Sé fuerte, todo pueblo de la tierra, porque yo estoy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos. No fue un consuelo vacío, fue una promesa profética. La gloria de esta última casa será mayor que la de la primera, dijo el Señor, porque traeré paz a este lugar. Y así, piedra sobre piedra, el templo comenzó a levantarse, no con esclavos, sino con manos libres, no con opresión, sino con fe. Y mientras los cimientos se asentaban, el pueblo recordó. Esta no era solo una reconstrucción, era una renovación del pacto. Pero no todos celebraron. Desde Samaria, los hombres que habían ocupado la tierra durante el exilio enviaron cartas al rey. El pueblo que regresa no te es leal. Si reconstruyen la ciudad, dejarán de pagarte tributo. Y por años, la obra se detuvo. Las herramientas se oxidaron. Las murallas quedaron inútiles. Y el fuego del altar, a veces, apenas humeaba. Hasta que un nuevo decreto llegó. Y con él, un hombre de corazón quebrantado, Esdras, el escriba, que había estudiado la ley día y noche. Llegó no con espada, sino con rollos. No para gobernar, sino para enseñar. Y en una plaza frente al agua de la fuente de Neftoa, levantó una plataforma de madera. Allí, desde el alba hasta el mediodía, leyó el libro de la ley. Y cuando el pueblo escuchó las palabras de Moisés, cayeron rostro en tierra, porque comprendieron. Sodoma no fue destruida solo por inmoralidad, fue destruida por apostasía, por olvidar a Dios, por rechazar a sus mensajeros, por burlarse de la justicia. Y ahora, ellos, los que habían regresado, juraron: no daremos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, no comerciaremos en sábado, guardaremos el pacto.
porque el verdadero templo no era de piedra, era el corazón. Y el verdadero sacrificio no era el holocausto, era la obediencia. Y mientras el sol se ponía sobre Jerusalén reconstruida, una nueva era comenzaba, no de imperio, de santidad. La ciudad aún no estaba completa. El templo se alzaba, sí, humilde pero sagrado, pero las murallas seguían en ruinas, las puertas quemadas, los cimientos invadidos por la hiedra y el polvo del tiempo. Jerusalén era como un cuerpo con corazón, pero sin piel, vulnerable, expuesta, desprotegida. Y sin murallas, no había identidad, no había paz, no había futuro. Fue entonces cuando un hombre llegó desde Persia, no como gobernador, ni como sacerdote, sino como copero del rey Artajerjes. Su nombre era Nehemías, y traía vino en sus manos, pero dolor en su alma. Un día, cuando sirvió al rey, su rostro mostró tristeza. ¿Por qué está triste tu rostro, si no estás enfermo?, preguntó el monarca. Y Nehemías, antes de hablar, oró en silencio. Señor, te ruego que hoy seas favorable a tu siervo. Y luego, con voz quebrada, dijo: Jerusalén, la ciudad de los sepulcros de mis padres, está en ruinas, y sus puertas consumidas por el fuego. El rey, movido por un soplo divino, no solo lo dejó ir, le dio madera, le dio escolta, le dio autoridad, y Nehemías partió, no con ejército, sino con un plan, una oración y un luto en el corazón. Al llegar, no celebró, no inspeccionó de día, salió de noche, montado en su mula, con solo unos pocos hombres. Recorrió las murallas en la oscuridad, pasando sobre escombros, entre espinos, por donde antiguamente estaban las puertas. Y lo que vio lo destrozó, pero no se detuvo, no lloró aún, observó, miró, recordó, y al amanecer, reunió al pueblo. He aquí el mal en que estamos, Jerusalén desolada, sus puertas quemadas. Venga, edifiquemos el muro de Jerusalén, para que ya no seamos objeto de fuego. Y entonces, algo extraordinario ocurrió. No fue el rey quien nos movió, no fue el miedo, fue la vergüenza compartida. Respondieron: levantémonos y edifiquemos. Y así comenzó la obra, no con máquinas, sino con manos. Cada familia, cada sacerdote, cada levita, cada artesano, tomó una sección. Desde aquí hasta allá, yo la reconstruyo. Y mientras unos cavaban, otros cargaban, otros defendían con espadas, porque los enemigos, Tobías, Sanbalat, se burlaban. ¿Van a restaurar de entre los montones de escombros y cenizas? Ni siquiera la zorra podría escalar eso. Pero el pueblo no se detuvo. Oraban mientras trabajaban. Guardias vigilaban con espadas en una mano y herramientas en la otra. Y cuando el cansancio los abrumaba, Nehemías les decía: no teman, acuérdense del Señor, grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos y por sus hijas, por sus esposas y por sus casas. Y el muro creció, piedra sobre piedra, promesa sobre promesa, fe sobre ruina. Y cuando Tobías, lleno de odio, dijo: no podrán reconstruir, y si hacen un muro, con solo un zorro subiendo, lo derribarán, Nehemías respondió con oración: oye, Dios nuestro, porque somos despreciados, haz volver su desprecio sobre su cabeza. Y luego, con determinación, media obra, media defensa. Cada hombre tenía un cincel en una mano y una espada al cinto. Y en solo 52 días, el muro fue completado, no por fuerza humana, por unidad, por fe, por oración. Y cuando los enemigos lo vieron, no solo se asustaron, se desesperaron, porque entendieron: este trabajo es de su Dios. Pero la verdadera victoria no fue el muro, fue lo que sucedió después. En la plaza frente al agua, Esdras leyó la ley, y el pueblo, de pie, lloró, no por miedo, por convicción, porque entendieron: no basta con tener murallas, hay que tener un corazón humilde. No basta con tener puertas, hay que tener justicia. Y Nehemías, viendo el llanto, dijo: no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Porque el muro no fue construido con piedra, fue construido con lágrimas, oración y obediencia. Como el templo, como el pacto, como la promesa. Y mientras el sol se ponía sobre las murallas restauradas, una nueva verdad brilló en Jerusalén. No es el fuego el que define al pueblo, es la restauración. No es el juicio el último capítulo, es el regreso. Pasaron los siglos.
Las murallas de Jerusalén fueron derribadas de nuevo. El templo, decorado con oro por Herodes, fue arrasado por Roma en el año 70 después de Cristo, hasta tal punto que, según los historiadores, ni una piedra quedó sobre otra. El pueblo fue dispersado entre las naciones. Y una vez más, la pregunta flotó sobre la tierra. ¿Dónde está la promesa? ¿Acaso el fuego de Sodoma fue el último acto de Dios? Pero en medio del exilio, en una tierra que no era la suya, en ciudades lejanas donde los hijos olvidaban el hebreo, los ancianos seguían enseñando: no como Sodoma será nuestro fin, porque el Señor tiene reservado un remanente. Y entonces, en un rincón olvidado de Galilea, en un pueblo llamado Nazaret, un hombre comenzó a hablar. No desde un trono, desde una montaña, no con ejércitos, con 12 hombres comunes. Y su nombre era Jesús. Y cuando abrió la boca, no citó leyes olvidadas, sino el corazón del pacto. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y en medio de su enseñanza, alzó la mirada y dijo: no vengo a abolir la ley o los profetas, vengo a cumplirla. Fue como si el cielo contuviera el aliento, porque Jesús no hablaba como maestro, hablaba como autor, como quien tiene autoridad sobre el juicio y la misericordia. Y cuando los fariseos lo acusaron de violar el sábado, respondió: el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Y cuando un adúltero fue arrastrado ante él, listo para ser apedreado, escribió en la tierra y dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Uno a uno, los acusadores se fueron, no por miedo, por convicción. Y cuando solo quedaron en el Jesús dijo: tampoco yo te condeno, vete, y no peques más. Fue el primer acto de justicia sin condenación, no como Sodoma, donde no hubo arrepentimiento, no como Jerusalén, donde no hubo misericordia, sino un nuevo camino, perdón que transforma. Y en su ministerio, reveló que el verdadero peligro no era el pecado vacío, sino el corazón endurecido. No lo que entra en la boca contamina al hombre, dijo, sino lo que sale del corazón: malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, blasfemia, soberbia, insensatez. Era el diagnóstico final. El mal no está en las ciudades, está en el corazón. Y por eso, el fuego de Sodoma no fue un error del pasado, sino un espejo del presente. Pero Jesús no vino solo a mostrar el problema, vino a ser la solución. Y en la cruz, cuando el cielo se oscureció durante 3 horas, y la tierra tembló, no fue un juicio sobre él, fue un juicio sobre el pecado. Él llevó sobre sí la maldición, para que el justificado no fuera condenado. Y cuando murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, no por terremoto, por decreto divino, porque ya no habría separación entre Dios y el hombre. El camino estaba abierto, y 3 días después, resucitó, no como fantasma, como vencedor. Y a sus discípulos les dijo: vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio a toda criatura. Porque el fuego que destruyó Sodoma no fue el final de la historia, fue una sombra del sacrificio que vendría. Y el azufre del cielo fue un eco del peso que Cristo cargó. Y ahora, mientras el mundo sigue caminando entre ciudades que se corrompen, entre corazones que se endurecen, entre falsas religiones y justicias vacías, una promesa permanece: yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Porque el Hijo del Hombre no solo soñó Daniel que vendría sobre los montes, ya vino, y volverá, no con azufre, con gloria, no para destruir, para salvar. En las visiones del apóstol Juan, en una isla de exilio llamada Patmos, el tiempo se desdobló. No vio el pasado, no vio el presente, vio el fin de todos los fines, el cumplimiento de todas las promesas, el contrapunto definitivo al fuego de Sodoma. Y lo que vio no fue un templo, no fue un altar, no fue un sacrificio, vio una ciudad, pero no como las del mundo. Vino a mí uno de los 7 ángeles, y me mostró la santa ciudad de Jerusalén que descendía del cielo, de Dios, no construida con manos, no levantada sobre rodas, bajada del cielo, como un regalo envuelto en luz. Sus muros no eran de piedra, sino de jaspe resplandeciente. Sus puertas, 12 perlas, cada una tallada de un solo trozo. Sus calles, oro puro, transparente como cristal. Y en medio de ella,
el trono de Dios y del Cordero. Y Juan escribió: ya no vi templo en ella, porque el Señor Dios Todopoderoso es su templo, y el Cordero. Fue como si el cielo mismo respirara sobre él, porque en aquella ciudad no habría más noche, no habría más llanto, no habría más muerte, ni dolor, ni lamento. El pasado, Sodoma, Babilonia, Jerusalén en ruinas, ya no existiría. Solo el ahora eterno. Y lo más asombroso, el trono de Dios estará en ella, y sus siervos le servirán. Verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No como esclavos, como hijos, no como sobrevivientes, como ciudadanos de lo eterno. Y Juan escuchó una voz del trono que decía: He aquí, hago nuevas todas las cosas. Y luego, una promesa que atraviesa los siglos. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Fue el antídoto definitivo contra Sodoma, porque Sodoma fue destruida por el fuego del juicio. Esta ciudad, en cambio, vive por el fuego del amor. Allí no hay opresión, porque no hay pecado. No hay temor, porque no hay muerte. No hay soledad, porque Dios mora en medio de su pueblo. Y en aquella visión, Juan vio también un río de agua de vida, claro como cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero. Y a cada lado del río, el árbol de la vida, que da fruto cada mes, y cuyas hojas son para la sanidad de las naciones, no para curar enfermedades, para sanar lo que Sodoma rompió, la relación entre hombre y hombre, entre hombre y tierra, entre hombre y Dios. Y entonces, el ángel le dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y Juan, abrumado, cayó a los pies del ángel para adorar. Pero fue detenido. No lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. Adora a Dios. Porque en la nueva Jerusalén no hay intermediarios, no hay velos, no hay distancia, solo presencia. Y al final, una invitación que resuena hasta ahora. El espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. No es un llamado a huir del fuego, es un llamado a entrar en la luz. No es una advertencia para los malvados, es una promesa para los que tienen hambre de justicia. Porque Sodoma ardió por su rechazo a los ángeles. Esta ciudad vive porque el Cordero está en medio de ella. Y mientras el mundo sigue construyendo ciudades sobre cenizas, hay un lugar preparado, no con manos, con promesa, no por mérito, por gracia. Y cuando el último hombre cierre los ojos en este mundo, y el último corazón deje de latir, una ciudad descenderá del cielo, y en ella no habrá más fuego que queme, solo fuego que ilumina, solo fuego que sana, solo fuego que vive, en lo alto de una colina desolada, donde el viento arrastra partículas de sal y ceniza, una figura solitaria permanece inmóvil. No es hombre, no es estatua, es un ángel, vestido con una túnica que no se desgasta, con ojos que no parpadean, con una presencia que no pertenece al tiempo. Y desde hace milenios, vigila, no sobre ruinas, sobre memoria. Su rostro no muestra ira, muestra dolor, porque él estuvo allí. Fue uno de los dos que entraron en Sodoma, el que detuvo a la multitud con ceguera divina, el que tomó a Lot por la mano y lo arrastró fuera de la destrucción. Y ahora, aunque el juicio ha pasado, su misión no ha terminado, porque no fue enviado solo para destruir, fue enviado para advertir. Y mientras el mundo sigue caminando hacia sus propias Sodomas, ciudades que celebran el caos, que burlan la justicia, que convierten el mal en norma, él sigue allí, no como juez, como testigo. Y en las noches claras, cuando el mar muerto refleja las estrellas como un espejo negro, algunos juran verlo, no con alas desplegadas, con las manos cruzadas, mirando al este, como si esperara, como si preguntara: ¿habrá 10 justos esta vez? Porque el ángel sabe lo que los hombres olvidan. Dios no destruye por capricho. Lo hace cuando el clamor es tan grande que la tierra misma clama justicia. Cuando el opresor duerme tranquilo mientras el oprimido no puede llorar. Cuando el altar se profana con manos que ofrecen sacrificios mientras roban al rey. Y también sabe esto: cada vez que un corazón se arrepiente, cada vez que alguien dice no más, cada vez que un hombre defiende al indefenso, una chispa se enciende en la oscuridad, y el fuego que una vez descendió del cielo se convierte en esperanza.
Por eso, el ángel no cierra los ojos, porque sabe que la historia no está escrita, que cada generación tiene su momento de elección, que hay ciudades solo, con rascacielos en lugar de murallas, con pantallas en lugar de hogueras, que están al borde del mismo abismo, que quizás, solo quizás, un grito de fe, una oración en la noche, un acto de justicia silencioso, pueda detener el juicio una vez más. Y en esos momentos, el ángel baja la mirada, no con tristeza, con esperanza, porque recuerda a Abraham, de pie en la colina, negociando con Dios. Recuerda a Lot, temblando, pero obedeciendo. Recuerda a la esposa que miró atrás, y a la hija que, a pesar de todo, dio a luz a una nación. Y sabe que el arrepentimiento siempre llega a tiempo, aunque el fuego ya esté en el cielo, aunque el azufre ya caiga, aunque el juicio ya suene en las puertas. Porque hasta el último segundo, Dios espera, no por debilidad, por amor. Y mientras el viento canta entre las grietas del suelo, llevando el eco de gritos olvidados, el ángel levanta una vez más la vista al cielo, y susurra, no con voz, sino con espíritu. Habrá 10. No es una pregunta, es una oración, por cada ciudad que aún no ha escuchado, por cada corazón que aún puede volverse, por cada alma que, como Lot, puede tomar la mano del ángel y decir, llévame, no miro atrás, voy contigo. Y mientras el mundo gira, él sigue esperando, porque el ángel de Sodoma no ha terminado su misión. Solo espera, un solo corazón dispuesto a cambiar el destino. No fue en Sodoma donde nació el pecado. Nació mucho antes, en un huerto, en un corazón, en la elección de preferir el conocimiento a la obediencia, el deseo a la confianza. Pero en Sodoma, el pecado encontró su forma más colectiva, más fría, más organizada. No fue un acto aislado. Fue un sistema de maldad normalizada, donde lo inmoral se convirtió en ley, donde el extranjero era presa, y la justicia, burla. Y sin embargo, en medio de ese abismo, hubo un hombre que, aunque débil, fue llamado justo. Lot, no por perfección, por elección, por un instante en que, entre la comodidad y la conciencia, eligió abrir su puerta. Y aunque se corrompió con el tiempo, aunque se acomodó, aunque su fe fue tibia, Dios lo vio y lo sacó, no por sus méritos, por su potencial de arrepentimiento. Porque en la historia de Sodoma no hay héroes perfectos, hay sobrevivientes de la gracia. Y Lot es el recordatorio de que no se necesita ser puro para ser salvado, solo se necesita estar dispuesto a amar. Hoy, en ciudades que no llevan el nombre de Sodoma, pero que caminan por el mismo camino, hay corazones como el de Lot, gente que vive entre la luz y la sombra, que condena el mal en silencio, pero no lo enfrenta, que desea hacer lo correcto, pero teme el costo, que aún no ha cerrado la puerta al bien, pero tampoco ha salido a buscarlo. Y para ellos, la historia no es solo advertencia, es invitación, porque si 10 justos hubieran existido, la ciudad se habría salvado. Y si hoy, en medio de una generación perdida, un solo corazón dice, no más, ese grito resuena en el cielo, no como derrota, como victoria. Jesús lo dijo con claridad, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No buscó a los intachables, buscó a los rotos, a los cansados, a los que cargan con el peso de haber mirado atrás demasiadas veces. Y ofreció no condenación, sino descanso. No fue a Sodoma, pero fue a Samaria, donde una mujer vivía con 5 maridos, y el sexto no era suyo. Y en lugar de juzgarla, le reveló que él era el Mesías. Y ella, la primera evangelista, corrió a la ciudad y dijo, ¿no será este el Cristo? Fue un eco de Lot, no perfecto, pero dispuesto. Y en su voz, la ciudad entera salió a ver a Jesús. Porque el verdadero milagro no es el fuego que destruye, es el amor que rescata al que está a punto de caer. Es el ángel que toma de la mano, es la voz que dice, huye, no mires atrás, todavía hay esperanza. Y mientras el mundo se debate entre el juicio y la gracia, Dios sigue haciendo lo mismo que hizo con Sodoma. Busca un corazón dispuesto, uno solo, que rece, que grite, que se levante en medio de la noche y diga, aquí estoy. Porque no se necesitan ejércitos, no se necesitan profetas en cada esquina, solo se necesita un corazón que diga, no quiero vivir así más. Y cuando ese corazón se arrodilla, el fuego del cielo no desciende, se detiene, porque la misericordia ha ganado. Otra vez,
Y en ese instante, no importa cuántas veces haya fallado, no importa cuánto pecado haya en su pasado, es, como Lot, un justo que aún no ha terminado de ser salvado. Porque la historia de Sodoma no termina con fuego, termina con una mano extendida, con una voz que dice, todavía puedes salir. En los últimos días, cuando las naciones se agitan como olas en tormenta, cuando la verdad se vuelve espejismo y el corazón humano se endurece como el barro del sol, una advertencia resuena desde el valle de Sicón. El juicio no llega sin aviso. Dios no actúa en silencio. Nunca lo ha hecho. En Sodoma, envió ángeles. En Egipto, envió plagas. En Judá, envió profetas. Y en los últimos tiempos, no envió un ejército. Envió a su Hijo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Fue el acto definitivo de advertencia. No fue un fuego en el cielo. Fue una cruz en la tierra. No fue un grito de condenación. Fue un gemido de amor. Y en ese momento, el juicio y la misericordia se encontraron. En el Calvario, el fuego que una vez descendió sobre Sodoma, fue absorbido por un hombre que llevaba sobre sí la maldición de todos los mundos. Y mientras el cielo se oscurecía y la tierra temblaba, Dios no destruyó a los culpables. Los abrazó. Pero el tiempo sigue corriendo. Y la historia no se repite solo en ruinas. Se repite en corazones. En ciudades que, bajo luces brillantes y leyes aparentemente justas, cultivan el mismo espíritu de Sodoma. Indiferencia ante el pobre, burla hacia lo santo, adoración al placer, el rechazo del arrepentimiento. Y aún así, el llamado sigue. No con trompetas de guerra, sino con susurros en la conciencia, en el silencio de una noche de insomnio, en el llanto de un padre que ha perdido a su hijo, en el vacío de una vida llena de todo, menos de sentido. Y en esos momentos, alguien puede escuchar. Sal de allí. No mires atrás. Hay vida más allá del fuego. Porque la gracia no ha terminado. Jesús, desde su trono en los cielos, no solo juzga, intercede, como Abraham en la colina, como el ángel en la puerta, como el espíritu que susurra. Hoy es el día de salvación. Y cada alma que se arrepiente, cada lágrima derramada en secreto, cada oración dicha con voz temblorosa, es una victoria sobre el destino de Sodoma. Porque no se necesita un ejército de justos, solo uno. Y si ese uno se levanta, el juicio puede detenerse, o al menos, su fin puede transformarse. La Biblia lo anuncia con claridad. El Señor no se tarda en cumplir la promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no desea el fuego, lo permite, por justicia, pero lo retarda, por amor. Y mientras el mundo sigue construyendo sus torres, sus sistemas, sus ciudades de apariencia, el cielo sigue contando. Habrá 10, habrá 5, habrá 1, y mientras tanto, la puerta sigue abierta, no en una casa de Sodoma, en el corazón de Dios. Y el que quiera, puede entrar, no con obras, con fe, no con orgullo, con humildad, no con excusas, con un simple, Señor, ten misericordia de mí. Porque el mismo Dios que destruyó a Sodoma, es el mismo que dijo a la adúltera, yo tampoco te condeno. Y al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y hoy, a ti, te dice, todavía hay tiempo. No habrá truenos al principio, ni columnas de fuego en el horizonte, solo un cambio en el aire, una tensión en la luz, como si el mundo, en su inconsciencia, sintiera que algo se acerca y no supiera qué. Y entonces, tal vez en silencio, tal vez en medio de una ciudad que ríe, de una nación que planea, de un corazón que se burla de lo eterno, el cielo se abrirá, no con un estruendo, con una presencia, como aquella vez en el valle de Siddim, cuando 2 ángeles descendieron y nadie los reconoció hasta que fue demasiado tarde. Ahora Él vendrá, pero no como mensajero, como Rey. Jesucristo, el Hijo del Hombre, aparecerá sobre las nubes, no con antorchas, sino con gloria. Sus ojos serán como llama de fuego, su voz como muchas aguas, y en su mano, la espada afilada de su palabra. No vendrá a advertir, vendrá a consumar, porque el tiempo de la paciencia habrá terminado. El llamado del Espíritu, la oración de los justos, la cruz del Calvario, todo habrá sido ofrecido. Y muchos habrán dicho, mañana. Todavía no, no creo.
Y ahora, el mañana será hoy. El todavía no, ya. El no creo, demasiado tarde. Y en ese momento, el mundo se detendrá. No por terremoto, por revelación. Porque cada ojo lo verá. No en una pantalla, no en un sueño, en persona, con poder, con majestad, con autoridad sobre vida y muerte. Y los que lo burlaron, los que escupieron sobre la verdad, los que convirtieron el mal en moda, los que hicieron del pecado un espectáculo, caerán. No por fuerza, por convicción. El que viene sobre las nubes es el que crucificamos. Y gritarán a las montañas: caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Porque entenderán el fuego que una vez destruyó Sodoma. No fue un accidente, fue un ensayo, un eco, una sombra del juicio que ahora cae sobre toda la tierra. Y mientras los cielos se enrollan como un libro, y la tierra huye de su presencia, no habrá intercesión, no habrá Abraham en la colina, no habrá Lot en la puerta, no habrá ángel que diga: huye. Porque el tiempo de huir ya pasó. Ahora es tiempo de enfrentar. Pero también, en ese día, habrá otros. Los que oraron en secreto, los que lloraron por la corrupción, los que guardaron su ropa inmaculada, los que amaron al Señor más que al mundo. Ellos no temblarán, alzarán la cabeza, porque su redención llega, y serán arrebatados, no del fuego, sino hacia la luz, hacia el Cordero que los redimió, hacia la nueva Jerusalén, que desciende del cielo, brillante como una novia adornada para su esposo. Porque el juicio no es el final para todos. Para algunos, es el comienzo. Para otros, el fin. Y todo dependerá de una sola pregunta, respondida no en ese momento, sino en miles de momentos olvidados. ¿Dónde puse mi fe? ¿A quién serví? ¿Miré atrás o seguí adelante? Y cuando el último eco del trueno se disipe, y las cenizas del mundo antiguo sean barridas por el viento, una voz resonará sobre las ruinas del tiempo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, heredará todas las cosas. Porque el fuego no es el final, es el purificador. Y el que ha sido lavado en la sangre del Cordero, no arderá, resucitará. Todo se reduce a un instante. No a una vida entera de decisiones, sino a una sola elección, hecha quizás en silencio, en la penumbra de una habitación, con lágrimas en los ojos o con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Una elección que no se mide por aplausos, ni por riqueza, ni por fama, sino por una sola palabra dicha al Señor. Sí, porque en el corazón del juicio de Sodoma no estaba solo el pecado colectivo, sino la falta de un solo grito de fe. No hubo quien dijera: basta. No hubo quien saliera a la plaza y clamara justicia. No hubo quien, como Abraham, intercediera por su ciudad. Y en ese silencio, el mal se fortaleció, y el fuego descendió. Pero hoy, en medio de un mundo que camina hacia su propio valle de Sion, esa elección sigue disponible, no en el futuro. Ahora, en este momento, en este aliento, no se trata de ser perfecto. Lot no lo fue. Abraham mintió. David fue adúltero. Pedro negó a Cristo. Pero todos, en un momento decisivo, eligieron volver. Y en ese retorno, encontraron gracia. Y tú, ahora, mientras estas palabras entran en tu corazón, estás en ese momento. No es casualidad. No es entretenimiento. Es invitación. Porque el mismo Dios que detuvo el sol para Josué, que dividió el mar para Moisés, que resucitó a Lázaro de entre los muertos, está esperando tu respuesta, no para condenarte, para salvarte, y no te pide que cambies el mundo, solo que cambies tu corazón, que digas: Señor Jesús, reconozco que he vivido lejos de ti, he pecado, he mirado hacia Sodoma cuando debí mirar hacia ti, pero hoy, elijo salir, elijo no mirar atrás, elijo seguirte. Esa oración no es ritual, es renacimiento, es el primer latido de una vida nueva, porque cuando el Espíritu entra, el corazón de piedra se convierte en carne, el pasado se perdona, el futuro se ilumina, y aunque el mundo siga su camino hacia el fuego, tú ya no vas con él, porque la historia de Sodoma no termina con cenizas, termina con una puerta abierta, y esa puerta no está en el desierto, está en tu pecho, y Cristo está afuera, no con espada, sino con manos heridas, diciendo: He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. No te exige perfección,
te invita a compañía, a restauración, a vida. Y si hoy, en este instante, respondes, no importa lo que hayas hecho, no importa cuántas veces hayas fallado, no importa si tu alma está manchada como las calles de Sodoma, la sangre de Cristo te limpia, su gracia te levanta, su espíritu te guía, y un día, cuando el cielo se abra y el Hijo del Hombre venga, no temblarás, lo verás y dirás, ese es mi Salvador. Y él te reconocerá, este es mío, porque la elección que haces hoy no define solo tu presente, define tu eternidad. Dos caminos, dos destinos, dos ciudades, una árbol, la otra desciende del cielo, y todo depende de una sola decisión. Huirás del fuego, o dejarás que el fuego de su espíritu te transforme. Página 20 diagonal 20, la ciudad que nunca conocerá el fuego, 500 palabras. Al final de todas las cosas, cuando el cielo se desvanezca como un pergamino enrollado y la tierra ya no tenga sombra, descenderá una ciudad que no fue construida por manos humanas. No sobre las cenizas de Sodoma, ni sobre los escombros de Babilonia, ni sobre las ruinas de Jerusalén, sino directamente del cielo, como un regalo envuelto en luz. La nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, baja con esplendor de Dios, iluminada por su gloria. Sus muros no son de piedra quemada, sino de jaspe puro. Sus calles, de oro transparente, como cristal. Y en medio de ella, el trono de Dios, del que fluye un río de agua de vida, claro como cristal, y a cada lado, el árbol de la vida, que da fruto cada mes, y cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. Pero lo más asombroso no es su belleza, es su permanencia, porque esta ciudad nunca arderá. No tiene templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. No tiene noche, porque la gloria de Dios la ilumina, y su lumbrera es el Cordero. No tiene puertas que cerrar, porque no hay enemigo que temer, ni pecado que expulsar, ni justicia que fallar, y en ella no habrá más muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor. Porque lo anterior ha pasado, el juicio tuvo su tiempo, el fuego, su propósito, el exilio, su fin, y ahora lo eterno comienza. Y los que han sido salvados, los que huyeron de Sodoma mientras podían, los que no miraron atrás, los que escucharon la voz del ángel, los que respondieron al grito de Abraham, los que creyeron en el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, entrarán por sus puertas, no con miedo, con alabanza, no como sobrevivientes, como hijos, y verán el rostro de Dios, y su nombre estará en sus frentes, y reinarán para siempre, porque esta ciudad no fue ganada por fuerza, ni por riqueza, ni por mérito, fue heredada por gracia, por el que creyó, por el que se arrepintió, por el que, en medio de un mundo que se burlaba, dijo, Señor, ten misericordia. Y mientras el último eco del juicio se desvanece en el tiempo, una voz resuena desde el trono. He aquí, hago nuevas todas las cosas. Y el que está sentado en el trono jura. Estas palabras son fieles y verdaderas. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del agua de la vida. Y entonces, una invitación final, que atraviesa los siglos, llega hasta aquí, ahora, en este momento. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. No es una orden, es un ruego. No es para los perfectos, es para los sedientos, para los rotos, para los que aún recuerdan el fuego, pero no han perdido la esperanza, porque la historia de Sodoma no termina con cenizas, termina con una mano extendida, con una puerta abierta, con una ciudad que espera, y con una promesa que no caduca. Yo vengo pronto. Y la respuesta, escrita en el corazón de todos los que escuchan, debe ser esta. Amén. Ven, Señor Jesús. ¿Este video te llegó al alma? No dejes que la historia termine aquí. Comenta, ¿qué parte de esta historia te conmovió más? ¿Fue lo tuyendo? ¿Abraham intercediendo? ¿O la promesa de que, aunque hayas mirado atrás, aún puedes avanzar? Y si crees que estas verdades deben llegar a más personas, suscríbete a Historias de Sanación, porque cada semana revelamos una historia bíblica que no solo se cuenta, se vive. Activa la campanita para que no te pierdas cuando el cielo vuelva a hablar, porque aquí no contamos leyendas, contamos encuentros. No hablamos de juicio, hablamos de gracia, y
y no te dejamos solo en tu desierto. Te mostramos el camino a la sanación. Suscríbete, comenta, cree, porque tu historia también puede cambiar a partir de hoy.